Llegó algo muy importante para el viaje con Amun. Nos falta que pasen los camiones muy cerca y... Nos alegra igual juntarnos con él porque es una de las personas que nos ha apoyado desde el inicio, así que muchos meses que no la veíamos, así que estamos igual súper contentos de verla. Uy, nos acaban de informar nosotros llegando acá de que hay un incendio acá en el cerro, nos vamos a tener que devolver caminando. Y ¡Ay, no! estamos aquí en un parque, vamos a preparar cafecito, miren, porque nos vamos a juntar con Vegan Rider. Nos alegra igual juntarnos con él porque es una de las personas que nos ha apoyado desde el inicio, así que pidió un sticker. Aprovechando que estamos acá en Santiago, nos vamos a juntar. Le invitamos un cafecito bueno de grano, de cafetera. Así que aquí lo estamos esperando. Emerson lo fue a encontrar. Ups, creo que me pasó un poquito. Y allá vienen. Hola. Hola, hola. Hola, Bull. Mira, dale uno de este, para que ahí te conozca el tiro. Muy bien. Yo también soy de perro. De hecho, me tatué unas patitas por ahí. Tengo a uno de mis, Ay, qué niños. lindo. Nosotros igual queremos tatuarnos la carita de la Moon. Hola, Bull. Hola, un gusto. Sí. Gustazo. Igual, gracias. Bienvenido. Y siempre me gustaron las motos, ¿cachai? Pero lo típico me decía, no te la compré, la cuestión. Me dio la locura, por un cumpleaños me matriculé en la escuela de moto. Trajiste los stickers, ¿cierto? Sí, siempre lo ando trayendo. Tú no tenías stickers, ¿cierto? No, nada. ¿Perdón? ¿No tenías como un sticker o algo, no? No. Ya. Vegan Rider, tienes que mandarte a hacer un Vegan Rider. Sí, para ponerlo aquí. Está bueno el nombre de Vegan Rider. Una amiga, el Kiko me dijo, pues yo tenía a José Luis. Puta, me dijo, weón, patito. Antes se me caía la moto en parado, ¿cachai? Siempre se me caía en parado, se me caía. El Kiko me dijo, weón, ponle patito, nunca más se te va a caer la moto. ¿En serio? ¿En serio? Le compré patito, weón, nunca más se me ha caído la moto. Mira qué bueno. Ah, ya, hay que hacerlo yo. Y me acompaña a todo. No, está caliente, ¿o no? No, no está bien. Ah, ya. Mira, ¿viste? No, se subió sola. ¿Y así es? Hoy, muchas gracias. Gracias por venir. Sí, igualmente. Chao, chao. Hablamos lo siguiente. Feliz de haber conocido a José Luis. No, un 7, Vegan Rider. Él es uno de los primeros seguidores que tuvimos en Instagram, seguidor externo, igual siempre están los amigos, la familia, los que ya te conocen, pero fue uno de los primeros seguidores externos que tuvimos. Empezaba a comentar los videos que íbamos subiendo, la historia, cuando todavía ni siquiera salíamos de viaje, cuando todavía estábamos en modo preparación, y ahora ve todos los videos de YouTube, nos comenta. Nos preguntó si estábamos en Santiago todavía, le dijimos que sí, y aquí nos tomamos un café en el parque. Sí. Y conversamos, una buena charla. No, súper simpático, bacán. Sí, De verdad que genial sí. haberlo conocido. Y le agradecemos mucho el apoyo también que nos brinda. Y gracias por darte el tiempo de verdad de venir aquí a tomarte un cafecito con nosotros. Sí, y por creer en nosotros. Que andamos en Santiago conociendo los lugares que no habíamos alcanzado a conocer. Y hoy vinimos al Museo del Ahorro, Banco Estado. Andamos con el Papito. Papito siempre acompañando porque él quería conocer el museo, así que acá andamos. ¡Ah! Le encantó la Moon. Muchas gracias. ¿Usted es directora acá? Sí. ¿Del museo? La segunda visita más Mascotil. ¿En serio? Mira. Por la belleza, que mira cómo mira, no siempre muy tapa. Ahora. Iba tranquilita y... Adelante, Ya. bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, te pasaste. Wow, wow. Bueno, este museo es parte del Banco Estado, que es el banco más grande de nuestro país. Imagínate si te llega a perder este libro con el registro de todas las cuentas corrientes de los clientes. Así se El llama. libro gordo de Petete. Tremendo libro.
impresiona un poco las herramientas que utilizaban antes para darle crédito a las personas. Por ejemplo, con esto pesaban el grano, cereales, harina o semillas. De esa manera sabían si el productor era, como por decirlo así, eficiente en la producción de ese tipo de productos, y también si eran de calidad, y ahí el banco decidía si le otorgaba un crédito. ¿Y qué tipo de crédito? Un crédito agrario para fomentar la producción de la ganadería, para comprar caballos para sus establos o para mejorar la tierra, y así de esa manera producía más, vendía, generaba ingresos, pagaba los créditos y así se armaba el círculo. Qué impresionante, imagínate. No era como la liquidez hoy en día que analizan los bancos de saber, pero qué propiedad tiene usted, o usted está bancarizado, ya pidió un crédito, ha pagado, es responsable en los pagos. No, sencillamente se veía en la calidad de producción de la persona. Él produce un producto de calidad, entonces para nosotros es viable otorgarle un crédito. ¡Qué heavy! Uy, sí. ¿Cómo cambian los tiempos? Claro. Ay, se está quedando dormida. Vamos a contarles un dato sobre este tipo de comunicación de teléfono. Por ejemplo, todo funcionaba lo que se conoce como a través de una central telefónica, donde las personas que trabajaban derivaban las llamadas hacia donde tenían que ir, a través de esas cajas, que acá tenemos una como ejemplo. Hoy en día ya no es eso, uno llama directamente, y hubo un tiempo en el que también se evolucionó de esto a la mecánica de llamar directamente. El por qué se los vamos a contar ahora. Antes, las llamadas se conectaban a mano, a través de pequeñas centrales telefónicas manejadas por operadoras. Pero todo cambió cuando Almond Brown Strowger, dueño de una funeraria, sospechó que sus llamadas eran desviadas a la competencia. Por eso creó el primer sistema de llamadas automáticas y, sin querer, cambió la historia del teléfono. ¡Qué hermoso! Nos estamos transportando a esa época. ¡Pase! ¡Pase! Sí, señorita, ¿qué es lo que necesita? ¿Voy a hacer un retiro? Vengo a buscar toda mi plata. Todo un experto. Ese era el horario antes, de 9 a 11 y media de la mañana, luego de 2 a 4. Eso ya no existe. Hoy en día abren los bancos a las 9 y cierran a las 2 de corrido. Y luego ya no vuelven a abrir hasta el otro día. Este patito es ícono del Banco Estado. En todos los comerciales en la televisión sale el patito. Lo que pasa es que en Chile es muy normal que cuando uno dice no tengo plata, es decir, ando pato. Entonces es como una frase típica de acá, bien chilenizada. Por eso la mascota finalmente del Banco Estado es un pato, para que nunca andes pato. Miren todas estas armas. Estas se usaban por los empleados del mismo banco, antes de que existieran personal de seguridad, porque hoy en día ya hay personal de seguridad capacitado para poder portar este tipo de cosas. Pero en ese tiempo era el mismo personal del banco quien las usaba, imagínense. Y estas son tremendas cajas fuertes, miren. Mira, colócate al lado, para que se logre dimensionar. Al hombro. ¡Wow! Ahí chiquitita, ahí hay otra. Mira estas pequeñitas, alcancías, son una alcancía estas. Están las tarjetas. Bueno, hoy todo se utiliza de manera tecnológica en el teléfono, la aplicación. Y estos son los billetes chilenos, los utilizados hoy. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000. Anterior a esos billetes estaban estos, los modernizaron. Estos eran los cajeros antiguamente. Miren esta tremenda máquina. Esta es una máquina contable. Así, esta la usaban manualmente para los cheques y que tenga un alto poder de precisión. Bueno, hoy en día ya existe la computadora, pero esto se usaba antes de usar los libros de contabilidad. Miren este tipo de calculadora. Yo nunca había visto una así. Máquinas de escribir sí he visto, pero calculadoras jamás. Calculadora de alta velocidad esta. ¡Ay, esta! Mira eso. Suma ahí. Más actualizado eso. Qué rico que le haya gustado. No, está muy bueno. Ay, invitan a la gente. Pero miren, ¿sabes qué tengo? Ansia. ¿En serio?
Así que ahí, para que nos recomienden. en Sí, sus redes, por supuesto. @Banco Estado, Museo del Ahorro. Se pasó. Hashtag Museo del Ahorro. Oiga, Ya. está muy bonito el museo. Sí. Inviten a la gente a venir. Que no viene nadie. O sea, viene poquita gente. ¿Le puedo sacar una foto? Obvio, acá. Hola gente, acá estamos, un nuevo día. Hoy día se nos viene un planazo. Mientras estamos a la espera de que esté listo todos los implementos para partir a ruta nuevamente, nos salió algo de imprevisto. Una amiga de Copiapó, de la ciudad donde nosotros vivimos muchos años, resulta que está acá en Santiago. Se comunicó con nosotros y nos dijo vamos a comer algo rico a ver si se hace algún plan. Y para allá vamos. En el metro de Santiago, aquí vamos con Amun. Ven con destino a estación Los Leones. ¡Ay, ya veo a la Pauli! Muchos meses que no la veíamos, así que estamos igual súper contentos de verla. Oye, en el metro salir es un caos, un laberinto, así que menos mal lo tomamos justo en esta salida, porque este metro Los Leones tiene muchas salidas. ¡Ah! Pauli, ¿cómo estás? Y ella es la Pauli. ¿Se acuerda o no? No me la de. No, sí no. Andamos por el Parque de las Esculturas, bien bonito el parque, esto está por el sector de Pedro de Valdivia. Ahora nos dirigimos nosotros al Cerro San Cristóbal. Aquí vamos con nuestra amiga Pauli, que es lo mejor de todo, la Pauli que no la veíamos hace meses, desde cuando nos fuimos de Copiapó, de cuando empezamos el proyecto. Lindo este reencuentro. Nos hemos puesto al día, ha sido bien entretenido y vamos a terminar el día yendo al Cerro San Cristóbal para subirnos al teleférico, para ver Santiago desde otra perspectiva. La carretera me esperan tantas cosas, subí en vivo en Jeep. Ahí se ve cómo van saliendo los teleféricos. Uy, nos acaban de informar nosotros llegando acá de que hay un incendio acá en el cerro, entonces hay ciertos lugares y ciertos puntos en los que están funcionando del teleférico. Entonces ahora nos vendieron como lo último del teleférico hasta Tupahue solamente, hasta un punto en específico, y después nos vamos a tener que devolver caminando. Todo para vivir la experiencia del teleférico. Yo recuerdo nunca he subido, así que vamos a ver cómo es la experiencia. Que yo recuerdo, o sea, quizás subí alguna vez cuando era muy niño, pero no me acuerdo. Entonces, para mí esta es la primera vez. Muchas gracias. Ah, ya. Yo estoy más gordito. No era por eso. Pero sí. Gracias. Hay que balancear, aquí somos dos y dos. Vamos a revisar ahora la ciudad desde lo alto, desde los aires. Este parque y este cerro, que es el Cerro San Cristóbal, nosotros ya se lo mostramos en un video anterior. Esta es una visión diferente y ya estoy de miedo, así que... ¡Ay, no! Y Ay, no. No, ¿Sufres de vértigo? pollo. Pero si vamos a subir ahí nomás. No, yo no sabía que sí sufría de vértigo. ¿Hasta en este momento? Se mueve calita. ¡Uy, miren! Me arrepiento de estar tan gordito. Santiago se ve completamente distinto desde acá. Mire, allá se ve el famoso Costanera. El Costanera Center de acá, de este edificio en Santiago, se supone que es el edificio más grande de toda Latinoamérica. Pero México es quien va a construir ahora uno más alto todavía. Así que va a pasar a ser el segundo de Latinoamérica. Pero hasta ahora somos el number one. Oye, igual esto te hace como pausar un poco, estar en el presente y como agradecer todo lo que estamos viendo ahora. Te hace ver lo pequeños que somos. ¿Sabes qué? Yo la primera vez que subí esto fue con las cabinas antiguas, el teleférico antiguo, y era totalmente diferente a la sensación que se siente ahora. Sí. En esas cabinas se sentía ¿Más todo. movimiento? Todas las vibraciones, los cables, era muy diferente. Aquí se siente súper suave, súper suave. Entonces acá tenemos que parar en la primera parada. No te mováis, pues pollo. Foto. Ya, no. Tiene una piscina acá el cerro, que esa se abre al público en la temporada alta.
Tiene un costo, pero no es tan caro. Y Es viene como una mucha piscina pública donde Sí. viene mucha gente. De pie, para casualidad. Gracias. Muchas gracias. Uy, qué lindo. Igual da un poquito de miedo, ¿para qué? Muy linda experiencia. Yo creo que si vienen a Santiago, esto es algo que no deben perderse. Un imperdible. Un imperdible acá en Santiago, venir al Cerro San Cristóbal. No apto para cardíacos ni para personas con problemas de vértigo, claro. Sí, no se tiene que perder de subir aquí al teleférico, súper bonito, ver desde otra perspectiva, desde el aire. Yo creo que acá se tiene que subir 2 veces. La primera vez, funicular teleférico, la segunda vez caminando. Ah, sí, me gusta. Sí, y así puedes vivir ambas experiencias y disfrutar tanto del trayecto como del paisaje desde diferentes puntos de vista. Acá sí se fomenta mucho el deporte, así que aquí siempre se va a encontrar gente andando en bicicleta, corriendo, trotando, andando en patines, harta gente paseando a sus perritos, a su mascota. Miren, desde acá podemos ver la piscina Tupahue. Tremenda piscina, muy rica, muy cómoda. Hay lugares ahí para poder estirarse, descansar. Y acá a lo lejos ya se ve el teleférico. Esta piscina es un punto típico de Santiago. Yo creo que todo santiaguino alguna vez cuando niño vino a esta piscina. Yo vine muchas veces a esta piscina. Sí, ahora que la veo me acuerdo y bien rica, bien entretenida. Pauli, ¿tú viniste alguna vez a esta piscina? No, la acabo de conocer. De todas las serio? veces que he subido nunca la había visto. Nunca me había ¿En serio? 7.000 pesos los adultos, 4.000 pesos los niños de 3 a 13 años, tercera edad no paga. La verdad es que es un valor bien accesible. Está bueno para sí. venir un día completo de piscina, la verdad que está bien bueno. Sí. Y si dicen que vienen de parte de Motoaventuras de 3, no les van a dar nada porque no nos conocen, pero pronto quizás. Bueno, Noticias de desarrollo. sí, esto, noticia en desarrollo y se intentó. I acostumo a respondre per què vols tanta tele tenim un món. Bueno gente, llegó algo muy importante para el viaje con Amun. Queremos abrirlo con ustedes porque esto tiene que ver directamente con cómo va a viajar Amun desde ahora en la moto. Ustedes sabrán que Amun viajaba en una cabina en la parte de atrás de la moto. Probamos la cabina un tiempo y nos dejó algo súper claro. Amun es una perrita que necesita contacto físico y aunque la cabina es cómoda y espaciosa, para ella se sentía muy lejos de nosotros. Y cuando algo no le da paz a tu compañera de ruta, hay que escuchar. Esta mochila va en el estanque de la moto. Ahí de esa manera nosotros podemos acariciar a Amun, ella nos siente, nos puede mirar y al mismo tiempo va atenta al camino y va manejando, pasando los cambios. ¡Que está bonita! No, está genial. ¿Cierto? Muy bonitas terminaciones, mira. Oh. Dice, hola, muchas gracias por cuidar y proteger a tu biker dog Amun. ¡Ay, qué lindo! La tarjetita, mira, sí, tu nombre, mi vida. Ay. Sticker de perrito en moto. No te creo. Están geniales. ¡Uy, miren! ¡Ay, qué hermoso! Perro aventurero a bordo. Está muy bueno. Está muy bueno. Lentecitos. Mira los mismos que ya tiene Amun. Ah, mira, pero esto Sí. es tan nuevo. Mira. Ya Mira, sabe. ya sabe, mi Sí, amor mi chiquito, amor. tuyo, mi vida. Son para la moto. Ya, pero yo creo que estos los vamos a guardar porque ella ya tiene los suyos, así que estos van a ser el repuesto. Y esto también compramos un protector auditivo para los ruidos fuertes o también para que en la carretera cuando uno pasa y no falta que pasan los camiones muy cerca y suena muy fuerte el motor, entonces para prevenir eso, unas orejeras perrunas. Es como un cuellito, mira, como un cuellito. Uy, está muy bueno. Y estas son las orejeras. Entonces uno coloca estas dentro y ayuda a disminuir los decibeles que escucha el perrito. Sí, mi amor, mira. La protege del viento y del ruido. Mira. Sí, mi amor, es tuyo, toma. Son como los de los audífonos, como gomitas de los audífonos. Y finalmente igual ayuda a que reduzca un poco eso. Sí, y ya esto es tuyo, mira. Este viaje también se trata de adaptarnos y de elegir lo que nos haga bien a los tres. A las finales en el camino seguimos aprendiendo. Muy bien, mi amor. ¡Ay, muy bien! Toda fachera. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? Se nota que está cómoda. Sí, porque cuando no está cómoda no quiere comerse sus chuches.
Así se va armando esta aventura con encuentros, aprendizajes y decisiones que nacen en el camino. Gracias por acompañarnos, por estar y por ser parte de esta historia. Y ¡Nos vemos en la ruta! Mm.